Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde nuestro lugar en la ciudad de Verónica, esta congregación a la que hemos llamado Manantiales de Piedad. Gracias por estar de aquel lado, por acompañarme y estamos nuevamente aquí en el recorrido maravilloso que Dios nos ha permitido y nos permite hacer a través del libro de Proverbios. El título que tenemos para hoy es Enviado fiel o mensajero malvado. Veamos eh, lo que nos dice la palabra de Dios hoy a los que estamos aquí reunidos. ¿Mm? Como en cada proverbio que analizamos, encontramos abundante riqueza para hacernos crecer en la fe y práctica de la vida en Cristo. El siguiente no es la excepción y tiene mucho para reflexionar, pues de unos u otros modos todos somos mensajeros y todos damos un mensaje. Algunos somos mensajeros que tratamos de ser tan fieles como nos sea posible al mensaje que Dios nos transmite cada día. Otros viven como si nunca se les hubiese encargado un mensaje, pero la gran mayoría dan el mensaje errado, haciendo errar a muchos. Esto es lo que el salmista transmite a través de Proverbios 13:17. Nos dice, el mensajero malvado caerá en desgracia, pero el enviado fiel es medicina. Aunque los términos mensajero y enviado sean distintos, comparten el mismo significado. El mensajero es enviado y el enviado lleva un mensaje. Comencemos como siempre analizando algunas palabras para entender con mayor profundidad. Tenemos la palabra hebrea malak para comenzar, que se traduce como mensajero, pero también se traduce como embajador o ángel. Y la primera mención de Malak la encontramos en Génesis 16 4 veces. La vamos a encontrar en el verso 7, en el verso 9, en el verso 10 y en el 11. En esta ocasión, el término ángel tiene el más alto rango, pues se trata nada más y nada menos que del Logos preencarnado, apareciendo como Malak Adonai, o el ángel del Señor. Vamos al capítulo 16 para comenzar y vamos a ver en las veces que se menciona este Malak Adonai. Tenemos en el verso 7, dice, pero el ángel de Adonai, o Malak Adonai, la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial en el camino de Shur. En el verso 8 dice, y el ángel de Adonai le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? En el verso 9 encontramos nuevamente el ángel de Adonai, y le dijo el ángel de Adonai, vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. En el verso 10 tenemos, y le dijo el ángel de Adonai, ciertamente multiplicaré en gran manera tu descendencia y por su multitud no se podrá contar. Verso 11. También le dijo el ángel de Adonai, he aquí estás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción. Y así hemos ido encontrando o encontraremos en muchos lugares el ángel de Adonai o también Malak Elohim o el ángel de Elohim,
O más adelante encontraremos, como lo vamos a explicar ahora, Malak Yahvé o el ángel de Yahvé. Y ahora vamos a ir descubriendo que hay una gran diferencia en cuanto dice Malak Adonai o Malak Elohim o Malak Yahvé, a cuando dice un ángel, un ángel común o un mensajero común. Hay una enorme diferencia y ahora lo vamos a ver por qué. En esta ocasión, ¿por qué tiene, aquí en el Génesis 16, por qué tiene tan alto rango esta palabra malak o ángel o mensajero? Porque se trata nada más y nada menos que del Logos preencarnado apareciendo como Malak Adonai. ¿Y cuál es, cómo uno puede ver la diferencia? Porque cuando el ángel del Señor, el ángel de Adonai, el ángel de Elohim, habla o envía, lo hace él en primera persona. Recuerden que un ángel común no está autorizado ni para dar una orden, ni para hacer algo por sí mismo. Pero este ángel sí lo puede hacer. Porque este ángel no es otro más que Jesús, nuestro Salvador, preencarnado, preexistente, es decir, cuando él todavía no había sido enviado a la tierra, pero hacía sus apariciones sobre la tierra en ocasiones especiales para dar un mensaje o para enviar a alguien. Entonces, tampoco lo podemos llamar Jesús, ¿sí? Porque hasta ese momento simplemente era el Logos de Dios o la acción de Dios, la segunda persona del Dios triuno, en el cual muchos no creen y muchos inclusive niegan la deidad de ese Logos, de la segunda persona, niegan la deidad de Jesús. Desde Génesis 21:17 aparece como Malak Elohim. Por supuesto que se pierde esto en las traducciones basadas en el texto masorético, como son la Reina Valera y la King James y la versión al portugués y en el francés también. Repito esto, desde Génesis 21:17 aparece como Malak Elohim y ustedes en algunas traducciones lo van a encontrar como el ángel de Yahvé, pero en realidad el nombre Yahvé no aparece hasta más adelante. En Génesis 31:11 aparece como Malak Ha Elohim, nombre compuesto que aparece por primera vez en Génesis 5:22 con Enoc. Allí dice que Enoc caminó con Ja Elohim, es un nombre compuesto. ¿Sí? Veamos entonces, luego en Éxodo 3:2 aparece en las traducciones basadas en el texto masorético como Malak Yahvé, pero ese es un error, pues el nombre personal de Dios, Yahvé, no aparece hasta Génesis 6:3, donde se da a conocer con su nombre a Moisés, pero no antes de esta ocasión. Éxodo 14:18, no en esta ocasión. Vamos a leer. Ustedes saben que yo uso la Biblia textual cuarta edición, una de las traducciones más fieles, más fidedignas, más fieles al texto original. Pero miremos, Éxodo 3:2, en Éxodo 3:2, en la Biblia textual, dice, y el ángel de Adonai, fíjense ustedes que aquí vemos el ángel de Adonai, pero en otras traducciones aparece como el ángel de Yahvé, pero no está bien eso porque ahora lo vamos a ver, el nombre Yahvé no aparece hasta Génesis
6:3. Génesis, vamos un poquito más adelante, y en Génesis 6:3 encontramos esto. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, o el todo suficiente, ¿sí? Pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Por favor, señalen este versículo para poder comprender y ayudar a otros a entender que este nombre, el nombre propio, Yahvé, o seré el que seré, no aparece hasta Génesis 6:3. Es importantísimo poder entender eso. Donde se da a conocer con su nombre a Moisés, pero no antes de esta ocasión, y esto lo confirma Éxodo 14:18. Éxodo 14:18 dice: y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy Yahvé. ¿Se dan cuenta? Recién allí comienza a darse a conocer con su nombre compuesto a partir de la aparición con Moisés. Bien, ¿por qué digo esto y por qué hago esta introducción o este preámbulo? Porque nos es importantísimo poder comprender que antes de Génesis 6:13 nunca se apareció el ángel de Yahvé, sino el ángel del Señor, o el ángel de Dios, como es Malak Adonai, el ángel del Señor, o Malak Elohim, el ángel de Dios. ¿Sí? Entonces así, cuando vamos un poco más adelante, nos encontramos con otro problema de traducción en Éxodo 33:2, donde la mayoría de las traducciones dicen el ángel o un ángel, pero según la carta de Judas, verso 5, y Números 20:16, es mi ángel o el ángel de Yahvé, es decir, el Logos preencarnado. No es un ángel común, sino que es el Logos preencarnado o Jesús preencarnado. Así lo dice Judas. En la carta de Judas, verso 5, dice claramente que Jesús, habiendo liberado a su pueblo de Egipto, lo guió por todo el desierto. ¿Sí? En el capítulo 22 de Números aparece por primera vez Malak Adonai. Por primera vez aparece en el capítulo 22 de Números Malak Adonai o el ángel, Malak Yahvé, el ángel de Yahvé. 10 veces aparece en ese capítulo. En Josué, capítulo 5, verso 13 al 15, tenemos un enigmático personaje que se presenta como príncipe de Yahvé, pero cuando observamos detenidamente la situación, descubrimos al Malak Yahvé o ángel de Yahvé, que iría con Josué acompañándolo en la conquista de la tierra prometida. Allí en el capítulo 5, verso 13 al 15 de Josué, se aparece él como el príncipe de los ejércitos de Yahvé, pero no es otro más que el mismo Logos preencarnado o Jesús preencarnado antes de venir en cuerpo humano. En el libro de Jueces, el Malak Yahvé hace reiteradas apariciones y así en adelante. Pero tenemos la palabra Ve-Mal-Ake o Ve-Malake en 2 de Crónicas 36:16 de la raíz Malak, que se traduce como mensajeros. Y dicho sea de paso, curiosamente, la traducción Ve-Malake al inglés es Messenger, lo cual es una aplicación que usamos en nuestros teléfonos, o es como una plataforma de comunicación, el Messenger, que viene traducido
del hebreo be malaque. Cuando vemos un interlineal hebreo-español o hebreo-inglés, allí encuentran la palabra messenger. El plural del hebreo malak es malakim para designar a ángeles, mensajeros o embajadores. Proverbios 13:17, que es el que estamos viendo hoy analizando, comienza con las palabras malak rayá o mensajero malvado. La palabra rayá también se traduce impío, y eso lo pueden encontrar en Job, capítulo 15, verso 20, y en el capítulo 20, verso 29, y así en adelante. El plural reshaim se traduce en 2 de Samuel 4:11 como hombres perversos. Entonces, rayá se traduce como impío, malo, mala persona, perverso, delincuente o inicuo. Entonces tenemos allí que podemos ver cuán peligroso, y ahora sí podemos ver la profundidad de este proverbio, lo que nos dice. Entonces podemos ver cuán peligroso es que quien debe ir o venir con un mensaje o un encargo sea alguien malvado. Hemos visto lo irritante que es enviar recado urgente por medio de un perezoso o esperar que actúe con diligencia o que actúe diligentemente alguien a quien se lo comisiona para una tarea, pero la hace mal, no la hace o la hace fuera del tiempo correcto. Conectemos este Proverbios 13:17 con Proverbios 10:26 y dice así: vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo comisionan. Este es un mensajero malvado, aunque su maldad en un principio perjudica a quienes lo comisionaron, su vida será desgraciada, pues llegará al punto en que nadie confiará en él. Sin embargo, podemos ver el contraste en Proverbios 25:13, conectándolo con Proverbios 13:17 y con Proverbios 10:26, que dice, Proverbios 25:13, frescura de nieve en tiempo de siega, es el mensajero fiel para quien lo envía, pues refresca el alma de su Señor. El proverbio nos da el contexto cultural y climático de la tierra de Israel, donde en el tiempo de cosechas, en pleno verano, y el calor abrasador, una brisa fría en plena labor es refrescante y reparadora. Así es el mensajero que obra con diligencia, llevando y trayendo, yendo y viniendo, pues ese es el sentido primario de la palabra malak, yendo y viniendo, llevando y trayendo, refrescando el alma del que lo envía y del que recibe el mensaje. Veamos en las Escrituras ejemplos de mensajeros malvados y enviados fieles. Comenzamos con el interesante análisis de Génesis 32, 1 al 5, donde encontramos la palabra hebrea malake, unos ángeles, y malakim, mensajeros. La raíz es la misma, pero distintos personajes. Vamos a Génesis 32, 1, 5 para hacer una lectura, para poder comprenderlo un poco mejor, mediante la lectura. 32, 1 al 5. Dice, prosiguió Jacob su camino, y he aquí, unos ángeles, malaque, de Elohim, le salieron al encuentro. Aquí sería malaque Elohim, pero son unos ángeles comunes, no es el ángel del Señor, ¿sí?
Y al verlo dijo Jacob, esto es campamento de Elohim. Al ver tantos ángeles, dice, esto es campamento de Elohim. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos, ¿no? Y envió Jacob mensajeros, Malakim, ¿sí? Malakim. Entonces tenemos allí Malakim y Malaque, ¿sí? Ángeles, unos ángeles y mensajeros. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, el campo de Edom, y les ordenó diciendo, así diréis a mi señor, así dice tu siervo Jacob, he habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora, y tengo bueyes, asnos y ovejas, siervos y siervas, y envío a declararlo a mi siervo, a mi señor Esaú, para hallar gracia ante sus ojos. Dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, ¿se dan cuenta? Allí encontramos de nuevo la palabra malaque para unos ángeles y malaquim para mensajeros, seres humanos mensajeros. Según el contexto es como se traduce. Entonces, tenemos un poco más adelante que nos encontramos en un mismo acontecimiento con mensajeros malvados y enviados fieles. Veremos también las consecuencias que acarrea cada grupo. En Números, capítulo 13 y capítulo 14, se encuentra la historia de los 12 exploradores que Moisés envió a explorar la tierra en la que entrarían luego, la tierra prometida por Dios a la descendencia de Israel, que antes de eso le había hecho esa promesa de esa tierra a Abraham y a Isaac también. Y entonces vamos a ver si ahora hacemos una lectura del capítulo 13 y del capítulo 14 de Números, y vamos a ver si Salomón acaso no tuviera en mente este suceso para escribir Proverbios 13:17. Vamos, la lectura es un tanto larga, pero la vamos a hacer para poder descubrir los mensajeros malvados y los enviados fieles, cómo se hace la diferencia y cómo esto trajo consecuencias muy graves sobre el pueblo, pero también trajo beneficios por medio de los enviados fieles. Vamos a hacer la lectura y vamos a ir viendo esto. Por supuesto me van a acompañar en la lectura. Números, capítulo 13 y 14. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, envía hombres que exploren a la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón con cada tribu de sus padres, cada cual jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, según el dicho de Yahvé. Y todos aquellos varones eran jefes entre los hijos de Israel. Y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa ben Zacur; de la tribu de Simeón, Safat ben Ori; de la tribu de Judá, Caleb ben Jefone. Esa es la primera atención que quiero llamar. De la tribu de Judá, Caleb ben Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal ben José. Este es el otro llamado de atención que quiero hacer. De la tribu de Efraín, Oseas ben Nun, el cual luego fue cambiado su nombre a Josué. De la tribu de Benjamín, Palti ben Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel ben Susi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi ben Susi; de la tribu de Dan, Amiel ben Gemali; de la tribu de Aser,
Setur ben Micael, de la tribu de Neftalí, Nabi ben Babsi, de la tribu de Gad, Jehuel ben Maki. Observan ustedes uno de cada tribu, pero hay dos que sobresalen o que quiero mostrarlos como sobresalientes. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra, 12. Y a Oseas ben Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo: subid ahí por el Negev y remontad luego la montaña. Observaréis la tierra, cómo es, y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si escaso o numeroso. Cómo es el suelo en que él habita, si es pueblo, si es bueno o malo, y cómo son las ciudades en las cuales mora, si abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra, si fértil o estéril, si hay árboles o no. Esforzaos y recoged del fruto de la tierra. Era la estación de las primeras uvas y subieron explorando la tierra desde el desierto de Sim hasta Rehob, a la entrada de Hamat. Y remontaron el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón había sido edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual cargaron en un palo. Llevaron también algunas granadas y algunos higos, y llamaron a aquel lugar Nahal Escol, a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra, y fueron encaminados a donde estaban Moisés y Aarón, y toda la comunidad de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron cuenta a ellos y a toda la asamblea, y les mostraron el fruto del país. Y les contaron diciendo: miren ustedes, llegamos a la tierra que nos enviaste, y está fluyendo leche y miel. Ved aquí sus frutos. Pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y las ciudades han sido fortificadas y son muy grandes. Y allí vimos a los descendientes de Anac, los anaseos. Los amalecitas habitan en la tierra del Negev, y el eteo, el jebuseo, el amorreo habitan en la serranía, y el cananeo habita a lo largo del mar Grande y en la ribera del Jordán. Caleb, aquí aparece Caleb, trató entonces de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos ya. Fíjense ustedes la diferencia que hay o que vamos a encontrar en estos capítulos entre mensajeros malvados y enviados fieles. La diferencia y las consecuencias que cada uno con sus actitudes pueden traer. Repito esto: Caleb entonces trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos ya y conquistémosla. Ciertamente podremos con ella. Fíjense, la fidelidad de este enviado, ¿sí? Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura, y vimos allí a los nefileos son los gigantes, y parecíamos langostas ante sus ojos.
Este primer capítulo, capítulo 13 que estamos viendo, nos muestra de los 12 que hay una diferencia entre unos mensajeros y otros, o entre unos enviados y otros. Podemos decir ahí, 12 enviados, pero 10 son malvados y solo 2 son fieles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir, recorrer la tierra. De hecho, ellos tenían que haber ido a conquistar la tierra, porque Dios ya había prometido que se la daban. No era ni siquiera necesario ir a explorarla, era necesario ir y tomar la tierra que ya les había dado si hubiesen confiado realmente en Dios. Pero Moisés envió dando permiso para que exploraran. Y eso fue un error, porque ahora lo vamos a ver en el capítulo 14, el no haber confiado en la palabra de Dios que había dicho que esa tierra era de ellos y simplemente tenían que ir y tomarla, enviaron a mensajeros y hubo consecuencias por una desobediencia a Dios. Entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la asamblea les dijo, ojalá hubiéramos muerto en tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae Yahvé a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor ser devueltos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano, pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. ¡Qué locura! Y en presencia de toda la congregación de los hijos de Israel, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. Y Josué, aquí tiene 2 fieles, enviados fieles, o mensajeros fieles. Josué ben Nun, que como leímos entre los 12 se llamaba Oseas ben Nun, pero Moisés le cambió el nombre. Josué ben Nun y Caleb ben Jefone, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de Israel, diciendo, la tierra que exploramos es una tierra buena en gran manera, una excelente tierra, una muy buena tierra. Si Yahvé se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero no os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, pues serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos y Yahvé está con nosotros. No estéis aterrados por ellos. ¡Qué increíble! Porque ellos ahora, estos 2, defienden la visión por la cual vinieron desde Egipto. Pero la asamblea entera hablaba de lapidarlos, es decir, de amontonarles piedras sobre ellos, o matarlos a pedrada. Entonces la gloria de Yahvé fue vista en la tierra, en la tienda de reunión, ante los hijos de Israel. Y dijo Yahvé a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí con todos los prodigios que he obrado en su seno? Lo heriré con pestilencia y lo desheredaré, y haré de ti y de la casa de tu padre un pueblo más grande y más fuerte que él. Esto le dice Dios a Moisés. Pero Moisés intercede por el pueblo y dijo a Yahvé, se enterarán los egipcios, pues de en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con su fuerza. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, pues ellos han oído que tú, oh Yahvé, estás en medio de este pueblo. Que tú, oh Yahvé, eres visto cara a cara, que tu nube está sobre ellos, y que tú marchas delante en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Si pues haces morir a este pueblo
como un solo hombre. Las gentes que han oído tu fama hablarán diciendo, ¿por qué no pudo Yahvé introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento? Los ha matado en el desierto. Ahora, oh Yahvé, engrandézcase tu poder, tal como hablaste, diciendo, Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia, que carga con la maldad y la transgresión, pero de ningún modo tiene por inocente al culpable y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre terceros y cuartos. Perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado con este pueblo desde Egipto hasta aquí. Yahvé dijo, lo perdono conforme a tu palabra. No obstante, tan cierto como que yo vivo y la gloria de Yahvé llena toda la tierra, todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Pero a mi siervo Caleb, ahí está el enviado fiel. Por cuanto hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Aunque el amalecita y el cananeo habiten en el valle, regresad mañana y marchad al desierto por el camino del Mar Rojo. Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo esta congregación perversa murmurará contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, dice Yahvé, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vuestros cuerpos caerán en este desierto y todos vuestros censados, todos los que habéis sido contados de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí, no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb ben Jefone y Josué ben Nun. Pero a vuestros pequeños, de los cuales dijisteis llegarán a ser presa, yo los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en este desierto y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto. Por el número de los días, de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi disgusto. Yo Yahvé he hablado. ¿No haré esto a esta congregación perversa que ha conspirado contra mí? En este desierto serán consumidos, allí morirán. Y los hombres que Moisés envió a espiar la tierra y fueron traídos, pero murmuraron contra ella a la congregación para que se profirieran palabras malas respecto a aquella tierra, esos hombres que difamaron la tierra perversamente, murieron a causa de una plaga en presencia de Moisés. 10 mensajeros malvados murieron a causa de haber difamado la tierra que Dios les había dado. Y solo Josué ben Nun y Caleb ben Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que fueron a espiar la tierra. Y sigue la historia. Observen ustedes, 2 hombres enviados fieles, de entre 12 que fueron enviados, solo 2 hombres pudieron entrar a la tierra prometida. Los otros 10 murieron ahí en el desierto por ser mensajeros malvados.
Y observen ustedes, 10 mensajeros malvados hicieron que toda la congregación de Israel recibiera el castigo por causa de no creer en la palabra que Dios les había dado. Si Dios le prometió esa tierra y Dios dijo que Él los iba a guiar y pelearía la batalla por ellos, ellos tenían que creer eso y entrar a la tierra. Sin embargo, no lo hicieron. Este es el gran problema, o digamos, estas son las consecuencias cuando el mensajero es malvado, porque puede traer consecuencias para sí mismo y para aquellos quienes reciben el mensaje. Podemos ver en la propia vida del rey Salomón el mayor ejemplo de un mensajero malvado que al final de su vida cae en desgracia, teniendo la más grande oportunidad de ser un fiel mensajero, de anunciar a las naciones la salvación de Yahvé, teniendo el testimonio de su padre, el rey David, destruyó todo lo que su padre construyó con mucho esfuerzo. Esto está detallado en Primera de Reyes capítulo 11, donde ya hemos analizado en videos anteriores. Sin embargo, su padre, el rey David, fue un enviado fiel que no solo hizo de Israel un reino estable y próspero, sino que bajo su reinado Yahvé fue conocido y temido por las naciones a su alrededor. No solo eso, sino que a pesar de los pecados que cometió, David tenía un corazón sincero delante de Dios. Y esto lo demuestran las mismas palabras de Yahvé cuando da testimonio de David que haría todo lo que él le mande. Eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 13:14 y en Hechos 13:22, cuando dice que él hará todo lo que yo quiero, dice Yahvé. Antes de David reinó Saúl, un rey mensajero malvado y necio. Ahora, para ir concluyendo, podemos concluir con esto, con el enviado fiel más grande de la historia de la humanidad, Jesús, nuestro Salvador, a quien Dios envió para ser el autor de nuestra eterna salvación. Dios anticipa que enviará a un profeta al que el pueblo tendrá que oír y obedecer. Eso lo pueden encontrar en Deuteronomio 18, 15 al 19, donde dice, un profeta como yo, dice Moisés, un profeta como yo les enviaré o les levantaré. A él tendrán que obedecer o tendrán que escuchar. Allí se encuentra la palabra hebrea Shema, que significa oír y obedecer. Cuando aparece Juan el Bautizador, otro de los enviados fieles, le preguntan si él es el profeta prometido por Dios al que había que escuchar. Él responde que no, pues ese enviado era Jesús. Eso lo pueden encontrar en Hechos 3:22, lo cual podemos leer ahora. Hechos 3:22. Dice, 3:22 dice, porque Moisés en verdad dijo, y va a repetir las palabras que están en Deuteronomio, ¿sí? En Deuteronomio 18. Dice, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Por supuesto que aquí está en el nuevo pacto repetido, pero allí en el viejo pacto, en Deuteronomio 18, van a encontrar la palabra oír como la palabra Shema o la palabra obedecer.
Miren ustedes, oír y obedecer. Entonces, en el capítulo 7, 37 y 38 del mismo libro de Hechos, 7, 37 y 38, dice: este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Dios de vuestros hermanos como yo. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con vuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos, al cual nuestros padres no quisieron ser obedientes, sino que lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aunque siguieron caminando, pero en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Sí? Vean ustedes. Él es el enviado fiel que trae medicina al alma sedienta. Es aquel de quien Isaías habla en el capítulo 61, 1 y 2, y que se repite en el capítulo 4, 18 y 19 de Lucas, que Él es el enviado, ¿sí? Es el enviado, así dice en Lucas 4, 18 y 19, repite o sea, Jesús toma las palabras que hay en Isaías 61, 1 y 2, que hablan de él mismo, y las toma acá y las aplica a sí mismo cuando él se manifiesta a Israel. El Espíritu, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Estas son palabras que dice Jesús, que escribe Lucas, pero que están tomadas del viejo pacto de Isaías 61, 1 y 2. Esto se aclara, estas palabras se aclaran cuando dice en Juan 20, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús fue el enviado que a su vez nos envía por el mundo a anunciar las buenas noticias de salvación. Veremos entonces que Jesús es el enviado fiel que trajo medicina al alma de parte del Padre, que lo envió al mundo. En Juan 3, 16 al 18, vamos a ver. Juan, tenemos allí el corazón del Evangelio, Juan 3, 16 al 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Enviado fiel que trae medicina al alma del que cree. ¿Sí? El que no cree ya está condenado, pero el que cree recibe la medicina espiritual que necesita para el alma, la paz, el gozo, la alegría, la justicia que necesita su alma. Jesús fue fiel al que lo envió, por eso su mensaje es medicina a todo el que cree al mensaje. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Juan 5, 23 y 24. Dice, Juan 5, 23 y 24, dice: para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió.
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Verso 30. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, fidelidad al mensaje. Versos 36 al 38. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las haga, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a éste vosotros no creéis. Verso 40. Y no queréis venir a mí para tener vida. Capítulo 6, verso 29. 6:29. Dice, entonces, 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. La fidelidad del mensajero, la fidelidad del enviado, la fidelidad del enviado al que lo envía, hace que el que escucha el mensaje crea al mensajero, crea al enviado. ¿Por qué? Porque sabe que es fiel a lo que el que lo envió dijo y al propósito para el cual el que lo envió ha enviado al mensajero. 6, 38 y 39. Dice 6, 38 y 39. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra, y yo lo resucitaré en el día postrero. 8:18. Hay muchos versículos más, pero son estos los que voy a leer. 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús es el máximo ejemplo de alguien que fue enviado con una misión y fue fiel al mensaje con que fue enviado. Y por esa fidelidad es medicina a todo el que cree en el mensaje. Jesús es el máximo ejemplo, el máximo exponente de este proverbio que quizás Salomón escribió sin siquiera pensar que habría un mensajero fiel que traería medicina a todo el que cree. Tan fiel tan fiel fue al que lo envió, que hizo su voluntad plenamente y que aún su propia voluntad como mensajero cayó delante del que lo envió con el mensaje. ¡Qué maravilla que es esto! Oramos para que nosotros podamos ser mensajeros fieles, podamos ser enviados fieles con el mensaje que Dios nos ha dado. Que no nos torzamos ni para la derecha ni para la izquierda, que realmente podamos ser fieles mensajeros, fieles
fieles ángeles, si cabe la palabra, para todo aquello que Dios nos ha confiado. Que Dios nos ayude. Señor, estamos ante tu dulce presencia muy agradecidos porque hasta aquí nos has asistido. Gracias por las maravillas de este mensaje que hoy nos has dado. Gracias por habernos permitido compartir estas palabras que necesitamos entender y que necesitamos que se arraiguen en nuestros corazones para poder ser cada día más fieles al mensaje que nos diste. Te necesitamos. Oro por mí primeramente porque soy el más necesitado. Y oro por todo aquel que con deseo profundo de ser fieles también desean ser enviados con el mensaje a todo lugar donde vos los envíes. Haz de nosotros mensajeros fieles, enviados fieles, para que podamos llevar medicina al alma, sanidad al alma de todo aquel que escucha y cree. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado de aquel lado, y nos vemos cuando nos veamos.